Proseguimos con otro sistema de obtención de imágenes de genitales femeninos, y hablando de esto estaríamos nada más que refiriéndonos a condiciones de la cavidad uterina y eventualmente de las trompas. Más se reduce a la exploración del interior cavitario para esta otra modalidad de obtención de imágenes que conocemos como histeroscopía. En la actualidad, la histeroscopía diagnóstica es una exploración rutinaria dentro de la ginecología. Se puede realizar en consultorio, pero habitualmente es en una sala de procedimientos, ya que requiere una serie de elementos instrumentales y también, por otro lado, de una, digamos, administración o introducción más bien de líquido dentro de la cavidad uterina de manera a producir una dilatación pasiva del interior uterino y permitir de esa manera la mejor obtención de las imágenes que pueden brindarnos la histeroscopía. Normal y habitualmente todo este procedimiento requiere de un apoyo anestésico mínimo, pero la duración total del procedimiento también acorta de manera muy significativa el tiempo de anestesia al que puede ser sometido la paciente. La histeroscopía diagnóstica consiste en la exploración directa, es decir, de la visualización directa del interior del útero de forma que se obtiene tal forma que se obtenga una información que no siempre puede ser proporcionada de forma fiable por otras modalidades de exploraciones externas, como ser el examen físico, la ecografía o la histerosalpingografía. La utilización de esta técnica con fines diagnósticos por equipos con experiencia en el manejo de estos instrumentales asegura el máximo rendimiento y fiabilidad en la interpretación de las imágenes obtenidas, pudiendo evaluar en su real dimensión las imágenes y los riesgos a que puedan traer aparejado este tipo de estudio. Este estudio de la histeroscopía está indicado como finalidad diagnóstica en mujeres con alteraciones menstruales, reglas abundantes o pérdidas entre menstruaciones, es decir, un sangrado intermenstrual, la polimenorrea o la menorragia, o con problemas de esterilidad o infertilidad, y cuando otros exámenes, como la ecografía ginecológica, la citología o la biopsia de endometrio orientan hacia una patología de localización intracavitaria. Los hallazgos más habituales son los siguientes: los pólipos, los miomas o fibromas intrauterinos, las malformaciones uterinas como la presencia de septos que tabican, que dividen a la cavidad en dos mitades, derecha e izquierda, en forma total o por lo menos apenas esbozada, la hipertrofia o crecimiento exagerado del endometrio, causante también en consecuencia de sangrados menstruales abundantes excesivos. Estas indicaciones de la histeroscopía entonces constituyen la motivación, digamos, rutinaria para que podamos proceder a la realización de este tipo de procedimientos. Vamos a ver un poquitito la forma cómo se realiza este procedimiento y el por qué habíamos mencionado inicialmente que es un estudio que requiere ciertas infraestructuras del local o de la habitación o de la sala en la cual este procedimiento deba ser realizado. En primer lugar, lo suficientemente amplio para que el operador y los equipos con los que debe realizar el procedimiento tengan una ubicación adecuada para que pueda ir visualizándose no solamente la realización del procedimiento dentro de los genitales femeninos, sino también las imágenes
que estas reportes que normal y habitualmente son remitidas, digamos así, a un monitor que forma parte del equipo de estereoscopía. Y por otro lado, debemos también contar con la necesidad de la introducción de líquido, suero fisiológico, en el interior uterino de manera a producir una distensión, digamos, pasiva de la cavidad y permitir de esta forma que el extremo del instrumental que sirve para la visualización de los detalles intracavitarios pueda ser un poquitito más fácil y dar mejores resultados. Obviamente que todo este procedimiento ocasiona molestias bastante importantes a la paciente, y lo cual hace necesaria la sedación mínima y de muy corta duración, ya que el procedimiento tampoco es de mucha duración, para que todo vaya, digamos, de conformidad a lo que corresponde a respetar las molestias y ocasionar lo mínimo de trastornos, digamos, dependientes del procedimiento a la paciente. ¿Cómo se realiza? Consiste en la introducción de una pequeña óptica, de un fibroscopio, es decir, un tubo flexible que tiene unas estructuras internas preparadas para transmitir imágenes que se visualizan a través de una lente ubicada en el extremo distal del aparato, del tubo, del fibroscopio, y que con un diámetro mínimo de 3 o 4 milímetros nada más de grosor, se introduce a través de la vagina, dilatada previamente con la presencia del espéculo, y introduciendo, digamos, el extremo de este fibroscopio al interior uterino a través del orificio cervical externo. Con la óptica con que cuenta este aparato, se inspecciona la forma del interior del útero, la capa endometrial, y simultáneamente se va administrando suero líquido fisiológico, de manera que se recubra el instrumento, se distienda, decíamos, la amplitud de la cavidad con el fin de expandir y limpiar de moco o de otros restos endometriales, de manera a favorecer la visualización de las estructuras parietales cavitarias. Debe practicarse siempre fuera de los sangrados menstruales, obviamente, y fuera también de todo riesgo de gestación. Si la técnica se ha realizado correctamente y sin complicaciones, la imagen que ofrece la cavidad es muy buena y de gran ayuda para el diagnóstico. Una de sus grandes ventajas es que permite la toma de biopsias dirigidas para el estudio microscópico de las zonas que más han llamado la atención, más representativas del interior endometrial o directamente del interior cavitario. La cámara de video con que cuenta este equipo permite que la paciente y el médico puedan ir comentando la prueba siempre que la paciente esté despierta, cosa que normal y habitualmente no ocurre, comentando la prueba a través de un monitor de televisión, de lo que muestra el monitor de televisión. Para la preparación de este estudio, normal y habitualmente no requiere de ninguna preparación especial por parte o para que deba ser realizado por la paciente. Solamente obviamente lo relacionado a los requisitos de la anestesia mínima de corta duración, y por otro lado también la certificación de que no exista ningún proceso infeccioso vaginal. Normalmente la estereoscopía se programa en la segunda mitad del ciclo, después del día 14, donde se ha producido la ovulación, pero con la certeza de que no está iniciándose una gestación. Normalmente se utiliza el día 20, justamente para obviar ya este inconveniente, donde también se pudieran haber hecho pruebas laboratoriales de la gonadotrofina coriónica que pueda descartar la posibilidad de una gestación comenzante. Una vez concluida la prueba, pueden también persistir ligeras molestias similares a las que ya hemos, digamos, comentado,
luego de procederse a una histerosalpingografía. Puede que después de la exploración, obviamente, hasta que se recupere por completo la conciencia de la paciente, esta quede en observación y finalizado el procedimiento y cuando la paciente se sienta en condiciones óptimas ya de manejarse, digamos, por sus propios medios, ya se da por finiquitado el estudio sin que haya ningún riesgo, digamos, de secuelas que puedan presentarse con ulterioridad. Vamos a ir viendo algunas imágenes de lo relacionado con este siguiente procedimiento de la histeroscopía. Aquí le vemos en esta gráfica al instrumental utilizado. Acá le tenemos a la parte, digamos, de cómo manejar la cánula que se inicia a este nivel y que la vemos aquí ya introducida en el interior del útero, más o menos a nivel istímico estaría su extremo, el resto sería la cavidad uterina, etc. Y vemos las múltiples conexiones para la visualización de las imágenes obtenidas por este extremo, digamos, del fibroscopio a un monitor de manera a tener una visualización más detallada y amplia de las estructuras que pudo haber encontrado este fibroscopio dentro de la cavidad uterina. Vemos así también que obviamente que para que podamos descubrir la ubicación del orificio cervical externo del útero es necesario que la vagina se haya expandido. Para eso el espéculo es el elemento principal. Así que le tenemos aquí al histeroscopio, al espéculo y la estructura uterina, el cuello y la vagina expandida. Acá le tenemos a la imagen similar con el espéculo mejor visualizado. Nuestro elemento, el histeroscopio, con la parte de cómo manejar las conexiones para ver la imagen obtenida en un monitor, y la cánula introducida, en este caso, a través de la vagina y finalmente al interior de la cavidad uterina. Vemos, antes de pasar a esta imagen, que la amplitud del interior uterino se reduce a un espacio virtual. Es decir, que si no hay nada que ocupe el interior cavitario uterino, la cara anterior y la cara posterior de esta estructura se encuentran, digamos, adosadas una con la otra, desapareciendo esta imagen que estamos viendo acá. Y esa configuración de un espacio virtual está, digamos, dada también por la imagen ecográfica que nos habla de las líneas endometriales. Así que para que este aparato, en su extremo, digamos, flexible, para la transmisión de lo que encuentre en la parte distal de su estructura, obligaría entonces a que esta cavidad se amplíe un poco, en primer lugar, para permitir la libre movilidad del extremo del fibroscopio dentro de la cavidad y por otro lado también permitir la limpieza de restos de endometrio, restos de sangre y facilitar de esa manera la visualización de las estructuras normales o patológicas que puedan encontrarse en el interior de la cavidad. Acá le vemos en esta gráfica a una estructura uterina con su cavidad, con su trompa, su extremo de fimbrias, ovario, con su ligamento suspensorio, conducto istímico cervical, cuello visualizable a través de la vagina con su orificio, que es el que decíamos utilizamos para la colocación de la cánula, para la histerosalpingografía o para la introducción del fibroscopio hasta la parte cavitaria. En esta imagen de la derecha estamos viendo justamente el desarrollo
del endometrio a lo largo de un ciclo menstrual. Partimos del día 1, en donde solamente queda la capa basal del endometrio que empieza rápidamente a proliferar y a ir aumentando progresivamente su grosor hasta el día 14, que es el día de la ovulación. En esta primera fase solamente tenemos acá actuando a la hormona propia del sexo femenino, que es el estrógeno. A partir del día 14 en que se produce la ovulación aparece la segunda hormona de presencia cíclica solamente para la segunda mitad, o la gestación, que sería la progesterona, hormona progestacional. Vemos que con eso se acelera enormemente el desarrollo del grosor del endometrio y de las glándulas y de la vascularización de este endometrio, de manera que esto pueda constituirse, digamos, en un colchón adecuado para que pueda fijarse y anidarse el producto de la fecundación. Sabemos también de que el grosor mínimo, y esto es una cosa, una condición, digamos, que no admite variables, el grosor mínimo que debe tener el endometrio para que el embrión pueda anidarse con garantías y fijarse y iniciar su desarrollo, el desarrollo del corion, etcétera, es un espesor mínimo de 7 milímetros. Espesores de menor grosor podrían llevar a que el producto de la fecundación no encuentre un hábitat adecuado para anidarse y sea eliminado al exterior. El hecho de que tenga más de 7 milímetros, que decíamos es lo mínimo requerido, no interfiere con la anidación del producto de la fecundación, del óvulo fecundado. Acá tenemos ya imágenes visualizables por la histeroscopía. Tenemos en este caso un útero normal con la cavidad ampliada por el suero, por el líquido que hemos introducido, y se ve el fondo uterino y el contorno cavitario en forma de líneas armónicas y regulares, sin ningún tipo de anomalías que interrumpan, digamos, la continuidad curvilínea bien simétrica de los contornos cavitarios. Acá estamos viendo a unas imágenes que ocupan parte de la cavidad y que corresponderían a pólipos o eventualmente también a miomas. Cuando hablamos de pólipos estamos hablando de unas formaciones pediculadas cuyo extremo voluminoso corresponde a la misma estructura generalmente que corresponde a un mioma uterino, solamente que el pedículo le confiere mayor movilidad, etcétera, y no las características sesiles que caracterizan a los miomas. Acá estamos viendo a una cavidad con un relleno bastante heterogéneo y no homogéneo, que hablaría de unos procesos adherenciales cicatrizales que conocemos como sinequia uterina. Acá le tenemos a los nódulos que asientan directamente en el miometrio, pero que en su crecimiento van ocupando parte de la cavidad, que sería esta zona más oscura, y deformando y reduciendo la amplitud de estas cavidades. Vemos que ninguno de ellos cuenta con un pedículo, son todas estas estructuras sesiles de base ancha apoyándose en el miometrio, así que la diferencia con los pólipos sería entonces la presencia o no de pedículos. Acá estamos viendo la posibilidad de que haya un proceso de, digamos, de ubicación, de ectopia del endometrio, y que también podría confundirse con un proceso de varios elementos radiolúcidos, imágenes radiolúcidas que vemos en el interior y que podrían corresponder a un desarrollo, digamos, irregular del grosor o del espesor endometrial, conocido como adenomiosis.
acá tenemos a una estructura bicorne unicollis, pero tenemos además de eso a una estructura intracavitaria que corresponde a un mecanismo, digamos, de liberación lenta y prolongada en el tiempo, que es un sistema de hormonoterapia, digamos, interna, que conocemos como el nombre de Mirena, el nombre comercial, digamos, de este material. Acá le tenemos en una imagen bastante bien definida a una estructura ovalada, voluminosa, que prácticamente ocupa toda la cavidad, apenas reducida a estas franjas oscuras marginales, con una base sesil y que correspondería entonces a un nódulo miomatoso de importante volumen. Acá le tenemos a más nódulos miomatosos, múltiples, ya en este caso todos de crecimiento predominantemente hacia el interior cavitario. La misma cosa la tenemos acá, pero con algunas irregularidades que podría, digamos, corresponder a procesos miomatosos y además de eso a procesos adherenciales que van, digamos, alterando la regularidad del espacio que podría haber quedado libre entre nódulo y nódulo. En este caso estamos hablando ya de un proceso adherencial muy importante, en donde la cavidad prácticamente ya no existe. Se encuentran estas estructuras que no corresponden precisamente a crecimientos endoluminales, endocavitarios, sino directamente a procesos adherenciales que dejan apenas algunas que otras partes de la cavidad uterina, digamos, permeables, totalmente inútiles en cuanto a su extensión y a sus características para que sea asiento de un proceso gestacional. Así que estaríamos aquí hablando de un proceso sinequial importante. En este caso estamos teniendo un crecimiento bastante amorfo, irregular, de densidades variadas y de contornos sumamente afractuosos, hasta que se demuestre lo contrario. Esto, que ocupa prácticamente toda la cavidad uterina, correspondería a un cáncer de endometrio. Acá le tenemos nada más que con otra vista la misma estructura. Acá tenemos en esta gráfica a la posibilidad de ver la diferencia entre miomas y pólipos. Tenemos estructuras prolongadas, digamos elongadas, con un cuello, un pedículo, lo cual facilitaría la movilidad de estas estructuras de acuerdo a la longitud y la elasticidad de su pedículo. Y tenemos por otro lado a estas imágenes sesiles adheridas plenamente al interior cavitario, que corresponderían a los nódulos miomatosos. Acá tenemos otra formación con un pedículo relativamente corto y grueso, pero que al estar presente esta estructura estaría clasificada como un pólipo. Acá le tenemos al fibroscopio ubicado en el interior uterino, y acá le tenemos a una formación pediculada, su pedículo y su extremo libre, que corresponde entonces a un pólipo. Esta sería la imagen que vimos hace un rato de una estructura, digamos, anormal, que ocupa la cavidad uterina sin una forma definida, contornos irregulares, amorfos, de densidades heterogéneas, que correspondería entonces a un cáncer endometrial, y obviamente va a sentar en una de las paredes de la cavidad, al techo, a la pared lateral derecha, izquierda, anterior o posterior. Con esto tenemos por finiquitado los estudios imagenológicos que normalmente se utilizan en ginecoradiología o ginecoendoscopía.